Hola Mar, ¿te puedo hacer algunas ¿Qué onda, preguntas? Hitch? ¿Sí? ¿Va? Oye, BCB, ¿qué prefieres? ¿Con foto o sin foto? Sin foto, 100%. ¿Vacaciones ilimitadas o las establecidas? Si tu puesto te permite tener ilimitadas, adelante. Si no, establecidas. ¿Cuántas personas están en este momento en tu equipo? 2 personas. ¿Y cómo compensan a sus colaboradores en Hitch? Primero, económicamente, claro. Y después tenemos muchísimas oportunidades, flexibilidad. Tenemos libertad de horarios, tenemos vacaciones ilimitadas, muchísimas políticas de diferentes temas. Somos un equipo muy diverso, entonces siempre, o algo muy importante es que siempre buscamos e intentamos escuchar a los colaboradores. ¿Qué hacen para integrar a los equipos? Varias dinámicas de integración, claro, ya las conocen todas las típicas que pueden existir, pero también tenemos un equipo de cultura que nos ayuda a crear estas dinámicas para que no sean tan aburridas o tan típicas como las que se ubican en algunas otras organizaciones. Veo que traes una computadora. ¿Qué prefieres, Mac o Windows? Se contesta solo. ¿Remoto, presencial o híbrido? Si te permite tu puesto, remoto o híbrido, si no, será presencial. ¿Regalan algo cuando entran nuevos talentos? Sí, tenemos un welcome kit. Ese welcome kit trae varias cosas y varios regalitos. Aparte trae un manual donde te hace sentir parte de Hitch desde el día 1. ¿Y platican por WhatsApp, Slack u otra plataforma? Slack para el trabajo, WhatsApp para el chisme, no lo nieguen. Véanse si quieren y tomen asiento. Si quieren sentar. Gracias. ¿Café o té? ¿Qué prefieres? Café. ¿Hacen evaluaciones internas? Sí, tenemos un método que se llama appraisal, que es donde los colaboradores se evalúan. Bueno, nosotros no nos llamamos colaboradores, nos llamamos Hitchers. Nosotros nos evaluamos de una manera, primero, autoevaluación. Tenemos una evaluación del manager, tenemos una evaluación de los peers y algo que es como innovador y que nos gusta a nosotros es una evaluación plus que tú escoges a la persona que te va a evaluar y esa persona te evalúa. Oye, ¿y con estas evaluaciones los talentos reciben feedback de manera constante? Aparte de las evaluaciones, sí, o sea, uno de los objetivos de la evaluación es tener esta reunión 1-a-1 con el manager, o también tienes la posibilidad y oportunidad de decir quiero un 1-a-1 con otra persona y tienes ese feedback, pero también buscamos de que el feedback sea constante y diario. O sea, si tú quieres levantar la mano y decir quiero feedback, puedes pedirlo sin bronca. ¿Cuántos empleados o colaboradores o Hitchers hay en la empresa? Somos actualmente 22. ¿Qué prefieres, soft skills o hard skills? Las dos sirven, pero siempre y cuando sepas de delimitar las dos. O sea, que sepas para qué sirve una y para qué sirven las otras. ¿Bici o automóvil? Bici. Si puedes llegar y moverte en bici, adelante. Vénganse a la oficina. Les quiero enseñar la oficina antes de... Si quieren, pasen. Veo un refrigerador donde hacen sus comidas. En la terraza, la cual no grabaron, pero ahorita está ahí. Y hacemos comidas fuera de la oficina, dentro de la oficina, integración. De hecho, algo que me encanta es que pueden ver, y tenemos el bosque de Chapultepec aquí en Ciudad de México, enfrentito de nosotros, es algo que nos gusta salir y sentarnos a veces ahí. Hemos tenido reuniones ahí fuera de la oficina, tal cual en el bosque de Chapultepec. ¿Quieren algo de tomar? ¿Café? ¿Agua? ¿Té? ¿Jugo? Un jugo está bien, Está por súper favor. frío, nos encanta tener los fríos. Muchas gracias. Y cuéntame, ¿qué fue lo último que cocinaste? Siguiente pregunta. ¿Cómo ayuda la organización en tu desarrollo profesional? Tenemos varios planes y algo que nos encanta y presumimos es que no tenemos planes solamente para managers, que quiere decir de que tienes que tirar, si lo decimos con este término, sino más bien buscamos de que tengas dos caminos, que pueda ser un individual o que tú puedas seguir creciendo individualmente o que tengas a un equipo que quieras liderar. ¿Perro o gato? Perro, me encantan. ¿Te sientes inspirado por la misión y propósito de Hitch? 100%, porque si no, no trabajaré aquí. Si quieren, vénganse para acá porque están en junta. Vamos hasta el fondo de la oficina, si no. Y es algo que nos encanta, porque si ven, todavía seguimos ahí con el bosque de Chapultepec. Tenemos algunos otros edificios de vista. Obviamente ya hacia allá un poco no nos gusta tanto la vista, pero hacia Chapultepec es algo increíble. Si quieren sentar... Gracias. ¿Método de reclutamiento tradicional
o tecnológico? Tecnológico siempre y cuando sea con Hitch, porque sé que es una de las mejores herramientas y siempre tiene que existir esa parte humana de las entrevistas, esa parte, ese tacto humano que puede existir en una entrevista, pero me voy 100% al tecnológico. ¿Qué características debe tener alguien que quiera trabajar con Hitch? Uno, que sea rápido, o rápida, o rápido en este caso, que tenga movilidad, o sea, que se quiera mover y que no esté en constante movimiento. Dos, que sea muy creativo, y creativo no me refiero solo a diseño creativo, marketing o producto, sino más bien que pueda buscar soluciones a diferentes problemas. Y la tercera, sobre todo, que tenga la intención de cambiar el mundo. ¿Día o noche? Depende, ¿para qué? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Hitch? Un año. ¿Trabajo en equipo o individual? Hay veces que es necesario trabajar individualmente, pero también en equipo es indispensable que sepas trabajar en equipo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Uno, el equipo, la gente, es algo increíble. El segundo es las oportunidades de crecimiento, de poder innovar, crear. Y el tercero y más importante, yo creo que es la libertad de ser tú en cualquier tema. Cuéntame de qué se trató tu primer trabajo. Era IBM Manager, que era el responsable de traer cafés, traer copias y imprimir y demás. Si pudieras enseñar alguna asignatura en el colegio, ¿cuál sería? Una asignatura en el colegio, yo creo que marketing o algo digital, me encantaría enseñarla. Y sí, creo que esa. ¿Cuál es tu serie de televisión preferida de todos los tiempos? Modern Family, amo Modern Family. Si no la han visto, lo tienes que ver. Si no trabajaras en lo que trabajas, ¿qué estarías haciendo? Yo creo que si el equipo de marketing me acepta, me iría con ellos. ¿Qué te hace reír, sí o sí? Todo, me río muchísimo, es algo divertido. ¿Qué cosas siempre has intentado hacer, pero te daba demasiado miedo? ¿Qué cosas intentaba hacer? No lo he hecho, aventarme de paracaídas. Si quieren vamos a Chapultepec, llevamos a Vista y terminamos allá. No sé si les falta, pero aventarme de paracaídas es una que no he hecho, pero me encantaría hacer. Y dos, No, yo creo que esa es la que más me llama la atención. Oye, y por último, cuéntame, ¿cuál es el momento más divertido que has pasado en Hitch? Yo creo que todos los momentos son muy divertidos, me encanta. Y vénganse para acá si quieren. Uno de los más divertidos fue la fiesta de fin de año del año pasado. Fue algo increíble. Muchas gracias, Omar. Gracias por invitarnos. No, hombre, ¿de qué? Los dejo con la vista.